Nuevamente, buenos días para todos. Les agradezco su puntualidad. Vamos a iniciar con la explicación del componente práctico, de cómo lo vamos a desarrollar. E inmediatamente pasamos a la explicación teórica de las prácticas que vamos a trabajar el día de hoy, que son las prácticas 1 y 2. En el chat les he compartido el enlace de la asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Cuando les pide grupo, por favor, colocan que ustedes hacen parte del grupo 21 o el 50-394. Recuerden que en el campus virtual tenemos dos cursos en este momento. El de biología, que hemos manejado desde finales de agosto, y el del componente práctico. Entonces, para esta asistencia, tiene que ver con el grupo que pertenecen ustedes para el componente práctico, que es el grupo 21 o es el mismo 500-394. Bueno, entonces, nuestro componente práctico, como ustedes se pudieron dar cuenta en el foro de la actividad del componente práctico y a los correos que les he enviado a su correo interno del curso y a su correo institucional, está dividido en 3 sesiones. Hoy empezamos con la primera, viendo las prácticas 1 y 2. Dentro de 8 días, 7 de noviembre, también a las 8 de la mañana, veremos prácticas 3 y 4. Y finalmente, en 15 días, estaremos reunidos para ver las prácticas 5, 6 y 7. Estas prácticas van a consolidarse en un solo documento, sus informes de laboratorio en un único documento que deben subir ustedes a el campus del componente práctico. No se entrega por partes, sino uno solo con estas 7 informes. Los 120 puntos, entonces, están distribuidos en una fundamentación teórica donde va incluida la información que ustedes van a contestar en ese informe de laboratorio y con respecto al resto de los puntos son consolidación y la entrega del informe como tal. ¿Cómo están distribuidas las sesiones? Entonces, primero, siempre iniciaremos con una conceptualización teórica, que esa la realizo yo, siempre iniciando todos los procesos del componente práctico. Les voy a explicar la fundamentación teórica, de qué se trata cada práctica. Eso se demora más o menos 1 hora y media, 1 hora y 40. Y después de eso, ustedes deben desarrollar la práctica y realizar el informe de laboratorio. Es decir, hemos programado una sesión desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y la idea es que ustedes tengan una fundamentación teórica y aprovechen ese tiempo que ya han destinado para el componente práctico para realizar los informes de las prácticas que se están viendo. De tal manera que al finalizar el componente práctico, que para nosotros es el 14 de noviembre, ustedes ya tengan compilado en un solo documento los 7 informes de la práctica. Y de esa manera lo pueden subir en el campus del componente práctico a el link que se ha habilitado. Ya en un momento vamos a mirar qué es lo que hay en el campus virtual para que ustedes lo conozcan y puedan saber dónde van a subir su actividad. Tienen plazo máximo, de acuerdo a la guía del componente práctico tarea 5, hasta el 17 de noviembre para subir esta actividad, es decir, 3 días después de que se haya terminado el componente práctico. Entonces, para que por favor aprovechemos el tiempo que tenemos acá, aprovechemos que es una sesión sincrónica para hacer preguntas y poder desarrollar ese informe sin dificultad. También aprovecho porque recuerden que hoy tenemos finalización de nuestra tarea 2, entonces la idea es que no se les une con otras tareas ni con otros componentes prácticos porque sé que hay muchos que están haciendo varios componentes al mismo tiempo, entonces aprovechen esos espacios para hacer sus informes, se liberan de eso y ya siguen con el resto de sus actividades. Daniela, si la plantilla del informe en formato Word se los voy a enviar al grupo de Skype y en el foro de la actividad también se los voy a suministrar. Bueno, entonces, si nos vamos al campus virtual, ustedes lo que van a encontrar es una nueva aula para cada uno de sus componentes prácticos. En mi caso me aparece al lado del de biología, pero ha ocurrido
que en la mayoría de los casos lo que está ocurriendo es que este espacio está apareciendo casi al final de sus aulas, o esta página inicial, aquí donde dice periodo administrativo. Entonces, para que por favor, si no han ingresado, lo busquen, porque ahí ustedes van a encontrar toda la información del componente práctico. Entonces, si yo hago clic acá, lo que hace es abrirme el curso del componente práctico, dice biología, pero exclusivamente es componente práctico. Es para que sepan que aquí es donde se va a manejar todo lo del componente práctico. Van a encontrar el foro del componente práctico, que en el caso de ustedes es el grupo 50394. Y ahí está la información por ahora inicial, donde yo les informaba de las fechas y del link de acceso. Este foro abrió la semana pasada, el 21 de octubre. Asimismo, les pedía que por favor ingresaran a un grupo de Skype nuevo, donde tenemos la información de preguntas, de enviar, por ejemplo, el archivo de Word del anexo informe de laboratorio. Entonces, para que por favor también se inscriban a este enlace. Les pediría el favor que apaguen las cámaras y cierren los micrófonos para que les llegue bien la información, tanto el video como la voz, a todos los compañeros, porque si tenemos varias cámaras encendidas, pues puede llegar a obstruir que vaya bien la señal. Vale, cierro ese paréntesis. Listo, entonces ya en el foro tendrían esa información. También aquí voy a subir la información de los links donde van a quedar las grabaciones de cada uno de estos encuentros. Porque a veces va muy rápido y uno no alcanza a captar toda la información, entonces ahí la pueden verificar sin ningún problema. Esto está quedando grabado, apenas terminemos la sesión teórica, apenas me descargue el link, se los voy a enviar por este espacio. ¿Qué más van a encontrar ustedes aquí en esta aula? Entonces me devuelvo a la parte general y aparece este link que dice Guía para el desarrollo del componente práctico. Por favor, en esta parte, haciendo clic, ustedes deben descargar estos 3 documentos. Está el protocolo para el desarrollo del componente práctico, que es donde se encuentra cada una de las prácticas, de las preguntas, cuestionarios, para que puedan desarrollar su informe de laboratorio. El anexo entrega de informe de laboratorio que está en PDF y en un momento se los compartiré en Word en el grupo de Skype. Y la guía para el componente práctico virtual, que es donde está la rúbrica y demás pasos para seguir. Es importante que ingresen a su aula del componente práctico y descarguen esto. Y finalmente, en esta aula van a encontrar este enlace que dice componente práctico virtual, entrega de la actividad. En ese espacio es donde ustedes, entre el 14 y el 17 de noviembre, perdón, hago ingreso a una persona, entre el 14 y 17 de noviembre, ustedes deben estar subiendo su único documento con la información de los 7 informes de las prácticas de laboratorio. Bueno, entonces, les voy a presentar esos documentos de los que hablábamos hace un momentico. Entonces, en la parte de la guía del componente práctico, yo ya los tengo aquí descargados, entonces, por eso la invitación a que ustedes lo hagan para que tengan estos documentos que son importantes. O sea, aquí me aparece que son 120 puntos, cuándo inició y cuándo termina, pero por favor tengan en cuenta la información que yo les di, porque el 29 de noviembre no es la fecha máxima para que ustedes entreguen, es el 17. El 29 es porque hay grupos que inician a mediados de noviembre y terminarían este día para subir la información. Como también hay grupos que ya iniciaron el 17 de noviembre, lo más seguro es que ya la otra semana tengan que entregar su informe final. Entonces, por eso las fechas que tienen que hacer caso son las que aparecen en ese foro de la actividad y fecha máxima de entrega el 17 de noviembre. Aquí encuentran pues la información básica del componente práctico. Aquí es donde nos dice en la guía que el documento debe ser entregado 3 días después de finalizar la última sesión de acuerdo a su programación, lo que les acabo de decir. Entonces aquí está esa información para que sepan que después del 14, es decir, el 17 de noviembre, es la fecha máxima para que ustedes entreguen el componente práctico.
Y finalmente está la rúbrica, para que ustedes sepan cómo se van a distribuir esos 120 puntos. Los 60 puntos iniciales tienen que ver con el informe, donde presentan las prácticas 1, 2, 3 y 4, 45 puntos, prácticas 5, 6 y 7, y finalmente la consolidación y entrega de la actividad en el campus del componente práctico, 15 puntos. Listo. Otro documento que encuentran ahí y que es importantísimo que lo descarguen es el protocolo. Este documento se denomina así, véanlo acá. 2011-01, Biología, Protocolo para el desarrollo del componente práctico. Ahí es donde están cada una de las actividades para las prácticas que vamos a desarrollar. Son 7 prácticas, como les decía hace un momento. Aquí está el nombre de cada una de ellas. Van a encontrar introducción, características generales. Y empezamos con la descripción de las prácticas. Entonces, práctica 1, les voy a mostrar rápidamente cómo está distribuido este documento, porque digamos que este modelo de la práctica 1 es el que sigue en el resto de las prácticas. Y con él, pues ya empezamos a hacer la fundamentación teórica. Entonces, en la práctica 1 van a encontrar el tipo de práctica, en este caso es remota, pues por las circunstancias que estamos viviendo mundial en este momento. Es importante que pues cuidemos nuestra salud y por eso nos tocó de forma remota. La temática para cada práctica, propósitos, objetivos, metas. Y empezamos con la descripción de la práctica. Van a encontrar un software para la práctica. En el caso de la práctica 1, van a utilizar un simulador que en un momento les voy a mostrar cómo deben ingresar, pero el link de acceso es este que encuentran aquí en el protocolo de la práctica de laboratorio. Y los videos que es importante que revisen, pues porque está mi fundamentación teórica, pero para cada práctica los tutores hemos diseñado un video muy puntual donde les mostramos la información teórica, por si hay dudas puedan remitirse también a él o a la grabación de esta sesión que está quedando grabada. Y va la metodología donde va el procedimiento para el ingreso de esta práctica. En caso de la práctica 1, pues nos dice que debemos ingresar primero al simulador y observar un video. Eso ya ahorita lo van a realizar. Nos da la información de lo que encontramos en el simulador, lo que ustedes deben realizar, que en la parte del simulador es que realicen unos ejercicios y finalizados los ejercicios, deben tomar pantallazo a ese ejercicio. Aquí está la observación de ese pantallazo, finalmente cómo se evalúa y lo que debe tener el informe de laboratorio. Es un informe de laboratorio, me pide que tome unas imágenes, una captura de pantalla del simulador en este caso, del papel milimetrado, y hacer un análisis y conclusiones de las 4 observaciones que se van a hacer con cada objetivo del microscopio. Responder unas preguntas y eso sería práctica 1. La misma metodología se utiliza para la práctica 2, 3, 4, hasta la 7. Finalmente, en el anexo entrega informe de laboratorio, lo que querían ustedes es el nombre de cada estudiante, tutor y el centro donde ustedes pertenecen. En este caso creo que la mayoría estamos aquí en Bogotá, en el José Acevedo y Gómez, entonces colocar aquí ese centro, y hay una persona en Ibagué, entonces colocar aquí el centro al que pertenece. Y aquí lo que encontramos es solamente lo que ustedes deben entregar en este informe de laboratorio. Para práctica 1, es del simulador de microscopía, tomar el pantallazo a lo que se observa con el objetivo de 4, 10 y 40X para el papel milimetrado, realizar el análisis y conclusiones en general de las 4 observaciones y realizar este cuestionario que están observando en este momento. Además, en la práctica 1, deben aquí pegar el pantallazo de esos ejercicios que estaban realizando en el simulador. Práctica 2, realizar también una descripción a unas imágenes y contestar unas preguntas. Eso es básicamente lo que debemos realizar para el día de hoy. ¿Preguntas al momento? Bueno, parece que no hay preguntas. Muchas gracias, Julieta. Listo, entonces vamos a empezar con la explicación teórica de la práctica 1. Entonces, por favor, presten mucha atención porque lo que les diga les va a servir
para desarrollar ese informe de laboratorio. Recuerden que también la información la encuentran tanto en el simulador como en los videos que se han desarrollado para cada práctica. Entonces, práctica 1 tiene que ver con microscopía y el propósito de estas es que ustedes puedan comprender cómo funciona un microscopio y su adecuada manipulación. Los seres humanos siempre hemos estado acompañados de microorganismos que nos han ayudado a generar diferentes procesos. Se sospechaba de la existencia de esas criaturas que eran diminutas, que no se pueden observar a simple vista, pero realmente no se tenía la certeza de qué era lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, nos ayudaban a generar vino, cerveza, a que el pan pudiera tener esa forma de crecimiento y no que fuera plano, pero no sabíamos qué nos estaba acompañando. Realmente todo fue más claro gracias a la invención de un optómetra llamado Anthony van Leeuwenhoek, que logró hacer el primer microscopio gracias a la utilización de los lentes que él tenía pues, para su profesión. Así que logró hacer este diminuto microscopio. Con él empezó a observar las primeras estructuras que tenía a su alcance. En este caso era una hoja de un árbol, y al observarla encontró que tenía forma como de ladrillos. La veía de esta manera, muy parecido a lo que vamos a ver ahorita cuando observemos la hoja de las celodeas. Se veían como pequeñas celdas. Gracias a ese nombre que les dio, se ven como celdillas, él decía. Actualmente conocemos a cada una de estas celdillas como células, siguiendo un poco el nombre que él le habían dado. De celdillas ahora son células, y sabemos que es la unidad básica de la vida. De ella dependen muchas funciones y muchas actividades que realizamos los seres vivos. Él no solo se quedó con la observación de la hoja del árbol, sino que también observó agua de charco, donde pudo observar algunas algas, algunos protozoos. Observó la sangre, y con ella se dio cuenta que no era un líquido viscoso, sino que estaba acompañado de otras celdillas. En este caso eran circulares, y lo que conocemos ahora como eritrocitos. Observó semen, y con él también se dio cuenta que ahí también habían células y que de esto empezaba a depender la vida. Otra persona importante en esta parte del descubrimiento de la microscopía es Robert Hooke. Él también hizo una nueva invención de un microscopio. Él ya utilizaba la luz solar a través de un espejo. Esto que ven acá es un espejo que permitía que ingresara la luz y observar mejor lo que teníamos en la muestra. Y él descubrió el moho como tal. Se dio cuenta que el hongo que conocemos ahora para las frutas, para el pan, no es una estructura solamente hecha como de algodón o aterciopelada, sino que está constituida por otras células, y ahí empezamos a esa división también de la taxonomía que conocemos ahora en los reinos. Lo que observamos acá es un microscopio óptico. Es el que se utiliza en toda la parte de educación. Entonces, en todas las universidades contamos con este tipo de microscopios, porque es de fácil manejo y nos permite hacer observación a pequeñas estructuras e investigaciones que se puedan llevar a cabo en la parte educativa o académica. El microscopio, entonces, en este caso está dividido en 3 partes principales. Esto que tenemos aquí arriba lo conocemos como tubo, y realmente es la parte de los lentes que nos va a permitir aumentar el tamaño de lo que se está observando de la muestra. En esta parte, entonces, tenemos estos 2 tubitos que se llaman oculares, que tienen ese nombre porque tienen contacto con los ojos. Están unidos a una cremallera, que es la que encontramos aquí, y en el mismo tubo están adheridos a otros lentes que se ya conocen como objetivos. Encontramos el brazo que le da el apoyo a la estructura del microscopio. En él encontramos la plantilla donde vamos a colocar la muestra, y algunos tubos que realmente nos van a permitir aumentar o disminuir
la percepción que tenemos de la muestra que tenemos aquí al frente. Finalmente, la base o pie, que es la que le va a dar el equilibrio a nuestro equipo para que no se vaya a caer, y adicional, pues le da la luz. Ya les muestro cómo es. Entonces, el tubo que les mostraba hace un momento es esta parte. En él están los oculares, que les contaba que es un primer lente que tiene contacto con los ojos y tiene un aumento de 10 veces lo que se está observando. Lo vamos a conocer como 10x. Esta x realmente es el símbolo del por, de la multiplicación. Estamos aumentando el tamaño de la muestra 10 veces con los oculares. Siempre que utilizamos un microscopio es importante que los limpiemos, porque como tiene contacto con los ojos, pues puede tener algunas goticas de grasa, algunos sí, como pelucitas que pueden caer por el papel. Entonces es importante limpiarlo siempre para poder tener claridad en lo que estamos observando. Si se dan cuenta que hay como una línea blanca, es porque ahí siempre está señalado el lente que está utilizando, que generalmente es este de 10 aumentos, pero puede tener uno de 15 o uno de 20. En general es el de 10, pero puede cambiar. Pero como les digo, esto es lo general que se puede utilizar. El tubo está adherido a la cremallera y la cremallera al revólver. El revólver se llama así porque es muy parecido al de una pistola, pero lo que ocurre con él es que nos permite cambiar los objetivos, que son otros lentes para la visión. Al retirarlos los podemos limpiar o cambiar por otros. Entonces, esa es la facilidad de este equipo. Como les decía, los objetivos son lentes que me van a dar un aumento diferencial para observar la muestra. Generalmente los microscopios ópticos tienen 4 objetivos, que están constituidos por lentes que me dan un aumento de 4, otro para un aumento de 10, otro que me da un aumento de 40, y finalmente uno que me da un aumento de 100 veces lo que está ocurriendo. Entonces, eso es lo que me está ocurriendo acá. El aumento que se va a dar es dependiendo del objetivo con el que esté observando la muestra. Pero lo que van a observar nuestros ojos no es solamente el aumento que está dando esta parte de los objetivos, porque recuerden que hace un momento les decía que el ocular también tenía un aumento. Es decir, que si yo estoy observando con el objetivo de 4x, realmente no estoy viendo 4 veces el tamaño de lo que estaba en la muestra, porque el objetivo tiene otro aumento, que es el de 10x. Lo que estoy observando con el objetivo de 4x es 4 por 10. 40 veces estoy viendo el tamaño de lo que está en la muestra. Si es así, muchachos, entonces con el objetivo de 10x, realmente, ¿cuánto estoy aumentando mi muestra? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Los veo en el chat. Sí, señores, gracias Lina, John y Doris. Serían 100 veces, Juliet, gracias, Oscar, 100 veces lo que estamos observando. 40x, ¿cuánto estaríamos aumentando la muestra? Sí, Oscar, 400 veces. Muy bien, Johnny, Denis, Daniela, Caterín, Doris, muy bien. Y finalmente, con el de 100x estaríamos aumentando la muestra 1000 veces el tamaño original. Entonces, a pesar de que es un microscopio óptico, realmente podemos alcanzar un aumento mucho mayor para poder observar bien las muestras. Importante, siempre que observamos las muestras al microscopio, hay que iniciar con el objetivo más pequeño, que es el que nos va a ayudar a enfocar, a buscar dónde está la muestra, y después, para poder observar detenidamente qué contiene cada muestra, pues pasamos a los otros lentes, al de 10, después pasamos al de 40, y si es necesario, pasamos al de 100x. ¿Por qué les digo que sí es necesario? Porque los objetivos no hay que utilizarlos siempre todos, depende del tipo de muestra. 4, 10 y 40x generalmente los utilizamos para ver células de gran tamaño. ¿Células como qué? Células animales, célula vegetal, célula de hongos, célula de algas y protozoos. Células realmente de gran tamaño, grandes. Qué pena la letra ahí, estoy escribiendo con el mouse, se escribe raro. Entonces, células grandes, 4, después con 10 y finalmente con 40x.
células pequeñas, sí tendríamos que utilizar también el de 100X. El objetivo de 100X también se conoce como objetivo de inmersión. ¿Por qué? Las capacidades que tiene este objetivo para poder observar 1000 veces el tamaño de la muestra requieren de que agreguemos un aceite que se conoce como aceite de inmersión, de ahí es el nombre. ¿Por qué? En ese caso, cuando coloquemos la muestra, el objetivo que vamos a utilizar como 100X es muy largo, tiene contacto directo con el lente, perdón, con la laminilla donde está la muestra. Y al tener ese contacto tan fuerte, se pierde un poco la imagen sin que haya algo que permite captar la información que está llegando de la muestra y que atraviese ese lente. Entonces, el aceite de inmersión lo que va a hacer es las veces de un lente para que la imagen de la muestra que está colocándose aquí en la platina se pueda observar. ¿Qué más tenemos entonces en el microscopio? Es el brazo que me sostiene toda esta parte óptica y que también me lleva a la parte de la platina. La platina es donde vamos a colocar la muestra y la vamos a fijar gracias a la ayuda de estas pinzas que encontramos a este lado. Aquí vemos un círculo que es por donde va a ingresar la luz que viene proyectada desde acá abajo, desde esta lámpara. Y debajo de la platina van a encontrar un condensador. El condensador es un lente, pero que además tiene un diafragma. Si se dan cuenta que hay una palanquita negra. Ese diafragma me va a permitir abrir o cerrar la cantidad de luz que ingresa a través de ese condensador. Este condensador también se puede movilizar más abajo o quedar bien pegado a la platina. ¿Para qué sirve esto? Porque cuando estamos trabajando en la parte óptica es importante manejar la intensidad de luz que va a ingresar a la muestra, porque dependiendo de la muestra, como vemos acá hacia un momento, les decía que va a variar. Entonces, cuando ustedes observen muestras grandes, les decía que observábamos a 4, 10 y 40X. Hay un cambio adicional. Cuando utilizamos 4, 10 y 40X, este condensador debe ir abajo o un poco más abajo, más o menos hacia este lado. Y el diafragma debe estar cerrado o levemente cerrado. Digamos que esto es como iniciamos el proceso, pero dependiendo de la muestra, de lo que estemos observando, puede variar un poquito. Pero digamos que así es que iniciamos el proceso. Si yo veo que cerrando el diafragma no observo, pues voy abriendo un poco el diafragma y voy verificando qué tanta luz requiere mi muestra. Pero inicialmente empezamos así el proceso. Cambian las cosas cuando el objetivo con el que vamos a manejar o observar la muestra mejor es el de 100X. El de 100X, el condensador debe estar completamente arriba para que me dé el enfoque o me concentre la luz únicamente en este círculo. Porque como es una muestra tan pequeña, requiero que ingrese toda la luz. De condensador completamente arriba y el diafragma está completamente abierto. Requiero que ingrese mucha luz para que pueda observar bacterias, que es lo que yo veo con el objetivo de 100X. ¿Qué más tenemos acá? No se observa acá, pero permítanme, les muestro este otro microscopio. En este vemos como un tubo pegado a la platina. Este tubo realmente tiene dos botoncitos, se llaman desplazamiento de platina. Uno de ellos me va a permitir que al moverlo, la platina se movilice de adelante hacia atrás y el de abajo me permite el movimiento de derecha a izquierda. De tal manera que con este tubo de desplazamiento yo pueda ubicar claramente frente al objetivo la muestra que quiero visualizar. Para eso me sirve este tubo. Permítanme, hago el ingreso de otra persona. Listo. Para observar la muestra, entonces utilizo un tornillo que se conoce como tornillo macrométrico. En algunos microscopios los encontramos separados el macrómetro del micrómetro. En otros van a encontrarlos completamente adheridos el uno con el otro, como lo van a observar en el video que les voy a mostrar en unos minutos. ¿Cuál es la idea? El macrómetro
me va a permitir mover la platina rápidamente de arriba hacia abajo. Con ella, pues puedo empezar a buscar la muestra. ¿Cómo ubico la muestra? Pues generalmente cuando empezamos a visualizarlo, lo que van a encontrar es una imagen de color amarillo, que es la luz que está ingresando desde esta lámpara. Pero también hay que tener en cuenta qué colorante utilizamos, qué tipo de muestra es, porque si por ejemplo estoy observando una hoja de un árbol que sé que es de color verde, pues yo empiezo a mover mi macrómetro y cuando observe en los oculares una mancha verde, pues sé que ahí estoy encontrando la muestra. Ya la estoy enfocando, ya se puede observar a través de ese objetivo. ¿Cómo logro enfocarla? Gracias al micrómetro. El micrómetro también me va a permitir un movimiento suave, un deslizamiento suave de la platina, pero con ese deslizamiento es que me va a permitir hacer un enfoque mejor y mayor a lo que estamos observando. Ese enfoque pues depende de la visión de cada uno de nosotros, pues, porque no todos tenemos visión 20/20, así que puede que alguno haya observado una muestra desde lo que para él está bien enfocado y cuando otra persona lo vaya a ver cree que no lo está, pero es simplemente mover este botoncito. Finalmente está la base, que es donde encontramos un interruptor para encender y apagar el microscopio. Sería como la base de ese microscopio óptico. Hay otros tipos de microscopio, les voy a mostrar rápidamente cómo funciona uno con respecto al otro, cómo se ven visualmente y ahí sí observamos el video de microscopía. El óptico que estábamos manejando hace un momento, les decía que en la parte de abajo estaba la lámpara. Entonces tenemos una fuente de iluminación que me va a permitir desde la parte inferior iluminar la muestra. Pasan el condensador, que es el lente que les contaba hace un momento, que tiene ese diafragma que me va a permitir que el haz de luz esté más abierto o más cerrado dependiendo de lo que obtenga en la muestra. Ingresa esa luz por la muestra, atraviesa el lente que está en el objetivo y finalmente el lente que está en el ocular. Recuerden que aumentamos tamaño por dos lentes, el que me da el objetivo y que me da el ocular, y es ahí sí lo que vamos a poder ver directamente en los oculares. Lo que va a ocurrir es que como tenemos diferentes lentes, lo que teníamos como una muestra derecha, que lo que creeríamos en nuestra platina, ejemplo, tendríamos una letra E. Con estos cambios de los lentes, cuando llegue a nuestros ojos, la imagen no se va a ver derecha. Realmente la imagen la van a ver al revés. Si estuviéramos en la parte presencial, les pediría que llevaran una letra, ya sea de un papel periódico, de una revista, una letra A o una letra E, para que pudieran darse cuenta de esto, de que la imagen que tenemos en la muestra, lo que vamos a observarla en los oculares está al revés. Debido, como les digo, al tipo de lente que se están manejando tanto en el ocular como en el objetivo. De tal manera que cuando uno mueve la muestra con las platinas de derecha a izquierda, cuando uno lo está mirando en el microscopio, lo ve al revés. Es lo que ocurre ahí. Fuente, microscopio electrónico de transmisión. En este caso, la imagen ya no va de abajo hacia arriba, sino al revés, de arriba hacia abajo, porque en la parte superior es donde el equipo está suministrando. En este caso, es una fuente de electrones que deben atravesar el condensador. Ese haz de electrones va a atravesar la muestra y esa imagen que se está proyectando aquí atraviesa el lente del objetivo, de la lente proyectora, y finalmente me va a suministrar una imagen sobre una pantalla fluorescente. Entonces aquí lo que me hace es un contraste por fluorescencia gracias a la transmisión o esa fuente de electrones que está dando desde el inicio el microscopio. Y hay un microscopio electrónico de barrido donde también ingresa una fuente de electrones desde la parte superior, atraviesa el lente del condensador, que también me ayuda a que podamos hacer un haz de electrones que atraviesen un deflector, atraviesen el lente de proyección y esa fuente de electrones, ese haz de electrones que está ingresando, pasen a la muestra, esos electrones y esa fuente de luz que está llegando acá, hagan una deflexión de la imagen, de tal manera que la imagen atraviese un detector y ese detector
va a ser visualizado, esa imagen finalmente va a ser visualizada en una pantalla de televisor, o actualmente ya tenemos, son computadores más pequeños, más planos, que nos permiten visualizar mucho mejor la muestra. Aquí les presento cómo se ven físicamente esos microscopios. Si se dan cuenta, el tamaño es bastante grande, por eso en la parte académica no se utilizan, pues porque ocupan mucho espacio y pues realmente se utilizan más para la parte de investigación científica. Este de acá es el microscopio de transmisión. Les decía que el haz de luz ingresaba desde la parte superior, atravesaba ese condensador, atravesaba la muestra que va aquí en la mitad, los lentes, y acá está el ocular, donde podemos observar a través de una transmisión de fluorescencia la muestra. Y el electrónico de barrido, pues véanlo acá, es todo este equipo que atraviesa los diferentes lentes, y la imagen finalmente se proyecta es a través de estas dos pantallas. ¿Dónde los usan? Realmente no es tan común aquí en Colombia, es más como común en laboratorios grandes de biotecnología. Por ejemplo, más en Latinoamérica encontramos en Brasil, en Chile. Aquí en Colombia los están empezando a utilizar, por ejemplo, en universidades como la Nacional, tienen uno. En laboratorios de referencia hay algunos. Y en el Instituto Nacional de Salud, debido a esta convergencia que tenemos a nivel de salud, es importante que ellos tuvieran ese tipo de microscopios para poder observar las muestras del virus. Entonces, ellos también tienen este tipo de microscopios. Como les digo, no es tan común, pero ya estamos empezando a tener aquí este tipo de equipos. Bueno, les voy a mostrar el video que se hizo en nuestro laboratorio aquí del José Celestino Mutis, para que conozcan cómo se debe desarrollar o manejar el microscopio. Este video lo encuentran, el link, en el protocolo de la práctica 1. ¿Me confirman si estaban escuchando el sonido del video? El microscopio se define como un instrumento óptico formado por un sistema de lentes que amplía los objetos extremadamente pequeños para posibilitar su observación. A continuación se describen las partes que lo conforman. El tubo es una cámara oscura unida mediante una cremallera. Tiene el revólver con los objetivos en su parte inferior y los oculares en el extremo superior. Los oculares se denominan así porque están muy cercanos al ojo. Su función es la de captar y ampliar la imagen formada en los objetivos. Nunca se deben tocar las lentes con las manos. Si se ensucian, se deben limpiar muy suavemente con un papel de óptica. El brazo es una columna perpendicular al pie. Puede ser arqueado o vertical y une al pie con el tubo. Los objetivos están colocados en la parte inferior del tubo, insertados en una pieza metálica denominada revólver, que permite cambiarlos fácilmente. Estos generan una imagen real, invertida y aumentada. Los más frecuentes son los de 4, 10, 40 y 100 aumentos. Este último de 100x se llama de inmersión, ya que para su utilización se necesita aplicar aceite de cedro sobre la preparación y se utiliza para observar láminas coloreadas. La platina es una plataforma horizontal con un orificio central sobre el que se coloca la preparación, que permite el paso de los rayos procedentes de la fuente de iluminación situada por debajo. Dos pinzas sirven para retener el portaobjetos sobre la platina y un sistema de cremallera guiado por dos tornillos de desplazamiento que permite mover la preparación de delante hacia atrás o de izquierda a derecha y viceversa. El condensador es un sistema de lentes situadas bajo la platina. Su función es la de concentrar la luz generada por la fuente de iluminación hacia la preparación. En el interior del condensador existe un diafragma iris, cuya función es delimitar el haz de rayos que atraviesa el sistema de lentes, eliminando los rayos demasiado desviados. La fuente de iluminación. Se trata de una lámpara halógena de intensidad graduable.
Está situada en el pie del microscopio. Se enciende y se apaga con un interruptor y en su superficie externa puede tener una especie de anillo para colocar filtros que facilitan la visualización. Macrométrico y micrométrico. Son tornillos de enfoque. Mueven la platina hacia arriba y hacia abajo. El macrométrico lo hace de forma rápida y el micrométrico de forma lenta. Por último definimos el pie. Este sirve como base del microscopio y tiene un peso suficiente para dar estabilidad al aparato. En él se integra la fuente luminosa. A continuación se explica mediante un ejemplo práctico la utilización del microscopio. Para esto se procede a realizar un montaje húmedo de la siguiente manera. Tome con un gotero agua estancada o de solución de tierra de infusorios. Coloque la gota de agua estancada o de solución de tierra de infusorios sobre una lámina portaobjeto. Posteriormente acerque una laminilla en posición oblicua y apoyando una arista sobre la lámina al lado de la gota, déjela caer suavemente. La preparación debe quedar completamente cubierta y embebida en el líquido. Evite el exceso de agua en los bordes de la laminilla. Para esto retire el exceso con papel absorbente. A continuación observe el montaje realizado en el microscopio y para eso tenga en cuenta los siguientes pasos. Coloque el objetivo de menor aumento en posición de empleo y baje la platina completamente. Si el microscopio se recogió correctamente en el uso anterior, ya debería estar en esas condiciones. Coloque la preparación realizada sobre la platina, sujetándola con las pinzas metálicas. Antes de colocar la lámina sobre la platina, fíjese que esté completamente seca en la parte inferior. Enseguida inicie la observación con el objetivo de 4X. Para realizar el enfoque, acerque al máximo la lente del objetivo a la preparación, empleando el tornillo de macrométrico. Esto debe hacerse mirando directamente y no a través del ocular, ya que se corre el riesgo de incrustar el objetivo en la preparación, pudiéndose dañar alguno de ellos o ambos. Mirando ahora sí a través de los oculares, ir separando lentamente el objetivo de la preparación con el macrométrico y cuando se observe algo nítida la muestra, gire el tornillo micrométrico hasta obtener un enfoque fino. En esta imagen se observa un ácaro y pequeñas algas debido al aumento utilizado. Por lo tanto, visualice el mismo campo con objetivo de mayor aumento y detalle las estructuras observadas. Luego de observar la imagen nítida en 4X, pase a observar con el objetivo de 10X. La imagen debe estar ya casi enfocada y suele ser suficiente como ver un poco el micrométrico para lograr un enfoque fino. Con este objetivo, observe que el ácaro y las algas aumentan de tamaño y por lo tanto pueden detallarse mejor. Posteriormente, utilice el objetivo de 40X. Este enfoca a muy poca distancia de la preparación y por ello es muy fácil que ocurran dos tipos de percance. Uno, incrustarlo en la preparación si se descuidan las precauciones anteriores y dos, mancharlo con aceite de inmersión si se observa una preparación que ya se enfocó con el objetivo de inmersión. En 40X, con el aumento del objetivo, de igual manera aumenta el tamaño del observado. Detalle cómo el ácaro puede observarse solo por partes y las algas se visualizan mejor. Para el empleo del objetivo de inmersión, vamos a observar una lámina coloreada y para esto baje totalmente la platina y suba totalmente el condensador para ver claramente el círculo de luz que nos indica la zona que se va a visualizar y donde habrá que echar el aceite. Luego gire el revólver hacia el objetivo de inmersión, dejándolo a medio camino entre este y el de 40X. Coloque una gota mínima de aceite de inmersión sobre el círculo de luz. Termine de girar suavemente el revólver hasta la posición del objetivo de inmersión. Mire directamente el objetivo. Suba la platina lentamente hasta que la lente toque la gota de aceite. En este momento se nota como si la gota ascendiera y se adosara a la lente. En esta imagen se muestran espirilos provenientes de una muestra de agua estancada, los cuales fueron coloreados previamente. Observe cómo al mover el tornillo micrométrico, la imagen se vuelve más nítida. Para obtener una imagen nítida, debe enfocar cuidadosamente con el tornillo micrométrico. La distancia de trabajo entre el objetivo de inmersión y la preparación es mínima, aún menor que con el de 40X, por lo que el riesgo de accidente es muy grande. Una vez finalizada la observación de la preparación, baje la platina y coloque el objetivo de menor aumento girando el revólver. En este momento puede retirar la preparación de la platina.
Nunca se debe retirar la lámina con el objetivo de inmersión en posición de observación. Es importante limpiar el objetivo de inmersión con cuidado, empleando un papel especial para óptica y silol. No use pañuelo. También debe comprobar que los demás objetivos estén perfectamente limpios. Es importante tener en cuenta que los tornillos plateados del microscopio no se deben mover, ya que estos son los que sostienen las piezas correspondientes. Al finalizar el trabajo, debe dejar puesto el objetivo de menor aumento en posición de observación. Asegúrese de que la parte mecánica de la platina no sobresalga del borde de la misma y déjelo cubierto con su funda. Finalmente, tenga en cuenta que para transportar el microscopio, debe tomarlo del brazo del aparato con una mano y con la otra de la base, siempre en posición vertical, pues al voltearlo se pueden caer las lentes y el espejo. Bueno, aquí nos explicaban rápidamente el manejo del microscopio y, como les decía, eso se grabó en nuestra sede del José Celestino Mutis. Ahora les voy a mostrar cómo se debe ingresar a nuestro simulador, que es el que vamos a utilizar para la práctica número 1. El simulador también lo encuentran en el protocolo de la práctica. Entonces, miren, estamos en la práctica 1. Nos ubicamos donde dice software de la práctica, encontramos el simulador y el video que les acabo de proyectar. Pueden copiar el enlace o con control clic sobre él y con él ya le dan ingreso al simulador. Lo que voy a hacer por ahora es copiarlo en el navegador que estoy utilizando, que es Google Chrome. Seguramente les va a aparecer este primer pantallazo donde pide que se habilite Adobe Flash Player. Entonces, por favor, simplemente hacer clic aquí donde aparece esta ficha del rompecabezas. Les van a ejecutar una ventana emergente que les dice que si quieren permitir que se ejecute Flash, le dan permitir y ya se habilita el simulador. Pues está la introducción. Si no la quieren escuchar, es saltar aquí la intro y iniciamos el simulador como tal. Les pido por favor que revisen cada uno de estos botones, el de inicio, normas, objetivos, fundamentación, que les explican la parte de los principios, y la parte de los poderes, que es parte de las preguntas que están aquí en el informe. Aparte del aumento, penetración, definición, resolución, aquí está esa explicación. Los componentes, entonces, de cada uno de los partes del microscopio, nos dice en un pequeño video dónde se encuentra y su función. Perpendicular al pie. Está la parte de demostración, que son 2 videos donde les van a mostrar cómo se observan, cómo se pone la muestra y cómo se observan los diferentes objetivos. Y finalmente la parte de ejercitación. Hasta aquí es donde deben revisar. Si ustedes quieren mirar más del simulador, no hay problema, pero digamos que para esta práctica 1, esa es la parte de ejercitación. Aquí les pido que por favor cada uno realice estos 4 ejercicios: partes, manejo, poderes y principios. Ejemplo, el de partes. Después de haber visto mi explicación, el video de Yurbi, la parte de fundamentación y de componentes, pues ya pueden desarrollarlo. Ejemplo, los oculares. Entonces lo que yo hago es hacer clic y arrastrar el nombre hasta la ubicación de la parte que yo creo que se llama así. Entonces, oculares irían acá. Y hago lo mismo con cada una de las partes. Con funciones es también de arrastrar el nombre de la pieza hacia la función. En la parte del manejo ya es más de realizar unas actividades, igual con la de poderes. En la parte de poderes es donde se va a hacer, miren, el ensayo con la hoja de papel milimetrado. De esto que hagan ustedes acá es lo que van a tomar la información para, en la parte del informe de laboratorio, pegar aquí esos pantallazos de esta parte de poderes. Asimismo, cuando ustedes hayan desarrollado cada uno de estos 4 ejercicios, deben tomarle un pantallazo, como nos los está pidiendo el protocolo. Vean, si ustedes miran en el protocolo, aquí nos dice que de cada ejercicio tomen un pantallazo y lo van a llevar a su informe de laboratorio. Ya se los abro. Y en la parte final, aquí, antes de que inicie la práctica 2, ahí ustedes van a pegar
pantallazo de esas actividades que desarrollaron. De cada ítem, no, Caterina, es ya del desarrollo completo de partes, de funciones, de manejo y de poder, es decir, 4 pantallazos ahí. Importante, que se me olvidó decirles, en la parte de la entrega de la actividad, ustedes pueden desarrollarla solitos, no hay problema, individual, o pueden hacerla con grupos de máximo 3 personas, máximo 3. ¿Cómo hacen para saber quién está ahí? Pues somos los que estamos en este momento trabajando o estamos presentes en este componente práctico. Pueden hablarse por el chat o mejor, si les parece, por el grupo de Skype que hemos destinado para el componente práctico. Recuerden que ahí es donde se encuentran los estudiantes que únicamente pertenecen a este grupo. Entonces, con los que están acá es que podrían hacer esa actividad. Les estoy compartiendo en este momento nuevamente el link de asistencia y les voy a compartir el link para los que no han revisado el grupo de Skype, para que por favor vayan ingresando por ese lado. Aunque aquí a todo el mundo les dio por escribir en este momento. Listo, entonces ahí es donde vamos a trabajar y encontrar a cada uno de los compañeros que hacen parte del componente práctico grupo 21, que es al que ustedes pertenecen. Entonces, nuevamente, les estaba diciendo que tenían que hacer los pantallazos. Aquí me colocan el nombre suyo o, si es en grupo, de los 2 o máximo 3 personas que están trabajando. Y en la parte de los pantallazos, aquí al final, importante que cada uno coloque los pantallazos de la actividad que realizó, que quede evidencia de que cada uno sí hizo su actividad. Iría a este lado. Importante, cuando suban la actividad, así sean los 3 que están trabajando en un solo grupo, debe aparecer el nombre de los 3 acá, pero cada uno debe subir su información al aula del componente práctico. Con el nombre de los 3 no importa, pero cada uno debe subir su información al aula para que quede la evidencia de la entrega de su actividad. Listo, hasta ahí llegaría nuestra práctica 1, esa explicación en cuanto a simulación y el manejo. Les voy a explicar ahora rápidamente cómo se observan los poderes en el microscopio. Lo que observan acá es la tela, un trozo de tela, que normalmente cuando la observamos creemos que es una tela continua que no tiene realmente algún espacio, pero cuando lo observamos con el microscopio vamos a darnos cuenta que no es tan cierto lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Entonces, aquí está con el objetivo de 4X, ya observamos que la tela no es continua, sino que están constituida por diferentes hilos y que hay espacios en ella que realmente es la que permite la porosidad de la prenda y pues, es lo que está constituyendo en ese momento la tela. Alcanzamos a ver algo de como unos hilos que se están desprendiendo de este hilo grueso. Es lo que alcanzamos a ver con el objetivo de 4X. 10X, mejoramos un poco la luz y también estamos observando mejor cada uno de estos hilos gruesos que creíamos que también era uno solo. Fíjense en que si se observa que están constituidos por varios hilos diminutos. Y en el de 40X hacemos un acercamiento mayor, realmente es como una partecita así pequeña, y observamos mejor cada uno de los hilos que está constituyendo a ese espacio, a esa tela. Aquí empezamos a ver, por ejemplo, el poder del aumento del microscopio, porque estamos aumentando la visión de lo que está ocurriendo en la muestra. También observamos el poder de resolución. El poder de resolución es que me permite observar cada uno de los puntos que están constituyendo la muestra. Aquí yo lo veía muy grueso, no se veía tan claro qué era lo que estaba ocurriendo. A medida que cambio de objetivo, pues voy observando mucho mejor esos puntos que me están constituyendo en el interior a la muestra. Aquí está con el papel milimetrado, que es parte de lo que se les pide a ustedes en el informe. Entonces tenemos 4, 10 y 40. Recordemos que el papel milimetrado, cada espacio de esto significa 1 milímetro. ¿Qué observamos acá? Pues podemos ver qué área estamos teniendo en cuenta en la muestra.
realmente lo que uno hace en la parte presencial es cortar 1 centímetro, un cuadrito de 1 centímetro, 1 por 1, y en el objetivo de 4, pues vemos realmente qué área estamos observando. Entonces estamos viendo 1, 2, 3, casi 3,5 cuadros, es decir, 3,3 milímetros de la muestra que está en el microscopio. Pasamos al de 10X y fíjense en que al aumentar el tamaño disminuimos el área a observar. Aquí estábamos viendo más o menos 3,5 milímetros de la muestra. Aquí, si se pueden dar cuenta, estamos viendo casi 2 milímetros. Disminuimos el área y aumentamos el tamaño. 40X, fíjense en que no se observa un cuadro completo. Hemos disminuido el área, pero aumentado el tamaño de la muestra. Entonces, el de 40X lo que hacemos es disminuirlo a menos de 1 milímetro y observamos mucho mejor qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vimos el poder del aumento y el poder de la resolución aquí se ve mucho mejor. Fíjense en que uno ve el papel y cree que también es continuo. Con el de 4X empezamos a creer que sí está como constituido por otras partes. La tinta se ve también como continua. En 10X alcanzamos a ver esas fibras de la celulosa que viene proveniente de un árbol. Pero en el de 40X observamos mucho mejor esas fibras, cómo está una sobre la otra, y cuando hablamos de la tinta nos damos cuenta que no es continua. Hay diferentes puntos de tinta que es la que me están constituyendo o formando para al final obtener lo que creen nuestros ojos una línea continua. Entonces ahí vemos esos dos poderes del microscopio. Para esta práctica importante revisar nuevamente el simulador, los videos que están dispuestos para él y hacer la práctica e informe de laboratorio. Ya nos iríamos finalmente a que tomen los 4 pantallazos, no se les olvide, de la parte de ejercitación. Y vamos ahora sí a la práctica número 2, que se conoce como la célula. Hay que recordar que la célula... Qué pena. Dime. Es que no me queda en claro una parte de la práctica 1. ¿Cuál? Es el primer recuadro que hay, ¿sí? Entonces, pues hay allí unas celdas y unas filas donde dice captura de pantalla, análisis y conclusiones. ¿A cuál captura de pantalla se refiere? Hace un momento les decía que en el simulador, en la parte de poderes, está el papel milimetrado. Cuando hagan de acá la actividad, de ahí toman los pantallazos del papel milimetrado. Cuando lo observen en 4, 10 y 40X. Gracias. ¿Vale? Y el análisis de conclusiones de lo que están observando ahí. Listo. Práctica 4, entonces, es la célula. Recordemos que la célula es la unidad básica de la vida, gracias a que a ella podemos tener todas las funciones que constituyen a un ser vivo. Las células se dieron origen después de muchos cambios que hubo en la Tierra. Al inicio nuestra Tierra tenía condiciones muy diferentes a las que tenemos en este momento. Por ejemplo, en la parte atmosférica no estaban constituidos por nitrógeno y oxígeno en su mayoría, como ocurre en este momento, sino en su mayoría eran gases como el gas metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, teníamos ácido sulfídrico, condiciones que no eran favorables para la vida como la conocemos en este momento. Sin embargo, se dio origen a una primera célula que pudo sobrevivir a esas condiciones. ¿Cómo? Gracias a que en su membrana celular y en su pared celular tenía éteres que le permitían o que le permiten, porque todavía existen algunas células de estas en algunos lugares de nuestro planeta, que le permite sobrevivir a esas condiciones extremas, porque eran, como les digo, no había oxígeno, las temperaturas también eran muy altas, habían concentraciones de sal, variaciones de pH muy ácidos o muy alcalinos, entonces esa célula, gracias a esa concentración de éteres en su pared, pudo sobrevivir. Empiezan a evolucionar y esas primeras células que ya vivían a esas condiciones se convierten en células fototróficas anoxigénicas. Al hacer fotosíntesis, ellas empezaron a cambiar un poco las condiciones de nuestra atmósfera. Ya no todo eran esos gases que hablábamos hace un momento, sino que ellas tomaban el dióxido de carbono y lo convertían en oxígeno. Así que la Tierra empieza a cambiar. También por este lado viene ese accidente donde viene el meteorito, atraviesa nuestro planeta y obviamente cambia las condiciones que teníamos.
Evolucionan estas células gracias a que empieza a haber ciertas condiciones de oxígeno, empiezan a evolucionar, a cambiar también ellas su constitución y empiezan también a generar los primeros eucariotas. Hasta acá eran células procariotas. Recuerden que las procariotas no tienen núcleo definido, solo tienen algunos organelos y ya. Ellas evolucionaron, sí crearon un núcleo para almacenar su ADN, empezaron a generar organelos especializados y con este cambio empezamos a tener las primeras algas, los primeros protozoos y a partir de ellos evolucionamos en plantas, mamíferos, en hongos y a los diferentes reinos que tenemos en este momento. Gracias a esta constitución, como les digo, todavía existen células de estas bacterias como seres vivos en nuestro planeta, es que empezamos la parte de taxonomía y la primera clasificación que conocemos actualmente como el dominio. En el dominio hasta hace unos años se hablaba de que solamente habían dos dominios, dominio eucariota y dominio procariota. Todo lo que fuera bacteria lo denominábamos dominio procariota. Hasta hace muy poco, hace más o menos unos 15 años, se dieron cuenta que dentro de los procariotas habían dos diferencias, que denominaron bacteria con B mayúscula como para diferenciar el tipo de célula bacteriana, porque las dos, si los vemos en un microscopio, vamos a decir que los dos son bacterias, pero el dominio se diferencia con una B mayúscula para los microorganismos bacterianos que tienen condiciones muy parecidas a las de nosotros. Pueden sobrevivir a condiciones con oxígeno, pHs casi neutros, condiciones de sal no tan elevadas, y hay otros procariotas que sí sobreviven a ellos, entonces que sobreviven a las salinas, entonces podemos encontrarlos, por ejemplo, aquí en Colombia, en las salinas de Zipaquirá, podemos encontrarlas en condiciones de temperaturas altas, por ejemplo, en las termales, en los volcanes, ahí les podemos encontrar. Entonces, por eso ahora trabajamos con 3 dominios: bacteria, arquea y eucariota, porque estamos viendo cómo se diferencian las células entre ellas. Recordemos aquí entonces visualmente la diferencia entre procariota y eucariota, y dentro de las procariotas en bacteria y arquea. Procariotas no tienen núcleo definido, algunos organelos, membrana y pared celular. Diferencias entre ellas, fíjense muy bien en el borde de las dos. Arquea se nota muy fuerte su pared celular, que es esto que los está dividiendo, y eso es lo que le va a permitir sobrevivir a esas condiciones extremas. Mientras que en el caso de las bacterias, dominio bacteria, no se ve, tiene pared celular, perdón, pero no es tan gruesa como se nota aquí en la arquea. Y eso hace pues que sobreviva a condiciones más parecidas a las que tenemos nosotros. Estos son procariotas, pero su pared celular claramente da una diferencia. Y el resto de seres vivos, pues somos eucariotas debido a que tenemos un núcleo definido, es un núcleo de gran tamaño, y organelos especializados para cada actividad. Ejemplo, tenemos mitocondrias que nos permiten hacer la producción de energía para los seres vivos, es en forma de ATP, tener ribosomas que se encargan de la producción o sintetizar proteínas, tenemos vacuolas, bueno, otro tipo de organelos más especializados. Dentro de las eucariotas nos clasificamos como animal o vegetal. Diferencias claras entre uno y la otra. La célula animal no presenta pared celular, la célula vegetal sí lo tiene, pues porque tiene que defenderse a condiciones un poco más extremas. La célula animal no posee cloroplastos, mientras que la vegetal sí lo tiene porque son los que le permiten almacenar clorofila y con ella generar la fotosíntesis. Ambos tienen vacuolas, pero la célula animal la tiene en pequeños, es más pequeña, mientras que la de la célula animal es muy grande. Fíjense acá, esto que se ve blanco es la vacuola de una célula vegetal, es muy grande. Formas, entonces, la célula animal es más bien irregular, no es tan redondita como nos decían en el colegio, más bien irregular. Y la vegetal sí es más regular, tiene una forma que se puede, digamos, visualmente clasificar como rectangular, hexagonal, es más fácil de poder visualizar. La célula animal presenta centriolos, la forma de almacenar
Carbohidratos es en forma de glucógeno, entonces aquellos que les tocó en la tarea 2 hacer la parte del jamón, debían colocar en los carbohidratos que su principal carbohidrato era el glucógeno, mientras que en la célula vegetal su principal carbohidrato es el almidón. Por ejemplo, los que tenían las galletas decían que su principal ingrediente era el trigo a ser un vegetal, su principal fuente de carbohidrato era el almidón. El tamaño varía, el de las células animales es pequeño, es entre 10 a 30 micras, y el de la célula vegetal entre 10 a 100 micras, es mucho más grande. Ahora les voy a explicar cómo se vería en el microscopio. Por favor, presten mucha atención porque si ustedes se fijan en su informe de laboratorio, van a tener unas imágenes que ustedes deben decirme a qué corresponde. Y aquí está la información para que lo puedan desarrollar. Entonces, la cebolla, ¿de dónde se toma la muestra? Cuando nosotros tomamos una cebolla cabezona, entre cada capa van a encontrar un tejido bien delgado. Ese tejido se conoce como tejido epidermal. Y su función es de protección. Me va a proteger cada una de esas capas de la cebolla. ¿Cómo se va a observar? Si esta es mi lámina, lo que hacemos es cortar un trozo de ese tejido epidermal, se coloca sobre la lámina, se coloca una gota de agua para fijarla, para que se pueda poner bien sobre este vidrio, y se le coloca una gotica de un colorante que se conoce como Lugol. El Lugol es de color amarillo oscuro, un amarillo quemado, por eso se observa de esta manera en el microscopio. Después se coloca la laminilla y observamos en 410 y 40X. El Lugol me va a permitir observar un poco mejor el interior de la célula. ¿Sin el Lugol se puede observar? Sí, veríamos la pared celular, pero no más. Con el Lugol vamos a poder observar el núcleo, que ya se los voy a mostrar cuál es. 4X, pues logramos observar lo que llamó Anthony van Leeuwenhoek como celdillas, es decir, vemos las células que están constituyendo este tejido, pero no observamos más, solamente las células. Aumentamos el tamaño, recuerden que al aumentar el tamaño disminuimos el área, vemos en la cantidad de células que están ingresando, están menos que en este lado. Recuerden porque estamos disminuyendo el área a observar. ¿Qué vemos en 10X? Pues ahora sí observamos mucho mejor las formas de las células. Se dan cuenta, la mayoría son casi rectangulares. Y vemos la forma. Al ver la forma, porque estamos viendo claramente la pared celular. Y estos puntos amarillos fuertes que ustedes ven ahí son el núcleo. 40X, aumentamos tamaño, disminuimos área a observar. Pero vemos el poder de resolución, vemos más claramente cada uno de los puntos que me constituyen esta célula vegetal. Esto que me está dividiendo y aclarándome dónde inicia y dónde termina una célula, pues es la pared celular. Permítame un segundo, doy ingreso. Entonces, pared celular, esto que vemos un poco más claro, es la membrana nuclear. Todo lo que está en el interior de la célula es el citoplasma. Y como les decía hace un momento, este punto amarillo más fuerte es el núcleo. Así que cuando ustedes les pidan en su informe de laboratorio hacer una descripción, es esto que les estoy diciendo en este momento. ¿Qué están observando en esa muestra? Siguiente muestra que vamos a ver sería una muestra de papa y lo que queremos observar es un organelo importante que se conoce como amiloplasto. Siempre que ustedes vean la palabra plasto en biología estamos hablando de un organelo y lo que está en el prefijo me está hablando de qué tipo de organelo. Por ejemplo, cloroplasto es un organelo de almacenamiento ¿de qué? De clorofila. En este caso, amilo significa o va a darme la palabra para observar almidón. Son organelos encargados de almacenar ese principal carbohidrato, fuente de carbono para la célula, que es el almidón. A los que les correspondió en la tarea 2 ese carbohidrato, tenían que averiguar cómo estaba constituido. Resulta que es un polisacárido constituido por monómeros de glucosa. Están unidos a otras glucosas por enlaces 1,6, es decir, que se une el carbono 1 con el carbono 4,
y que a su vez están constituidos a otra cadena larga de glucosas gracias a un enlace alfa 1,4. Se une el enlace 1 de un carbono con el 4 del otro para unir cadenas largas y hacer una estructura más compleja. Así es el almidón. ¿Por qué explico esto? Porque vamos a entender qué es lo que está ocurriendo con la muestra y cómo sabemos que lo que vamos a observar si son amiloplastos y si es almidón. Entonces, ¿clara la parte de cómo se constituye el almidón? Listo, gracias. Vale, voy a poner un paréntesis ahí un segundito y les voy a explicar cómo iría la muestra. Esta es mi lámina. Lo que hacemos de la papa, cortamos por la mitad y de la parte amarilla beige que utilizamos normalmente, con la ayuda de un bisturí cortaríamos una parte muy delgadita. Y de esa parte delgada se colocaría una muestra en la laminilla y colocamos Lugol nuevamente. ¿Se acuerdan que lo utilizamos para ver la cebolla? Y después del Lugol colocamos la laminilla. El Lugol está constituido por yodo yoduro. En resumen, está constituido por yodo. Les decía que era de color amarillo. Recuerden el isodine. El isodine está hecho de yodo. Entonces, ese es el color que tiene este colorante. Resulta que el yodo, cuando está cerca al almidón o está en contacto con el almidón, va a tener un cambio en la estructura. Ya no está solito el yodo, sino que aquí donde está el enlace que me une una cadena larga de glucosas con otra cadena larga de glucosas, va a agregarse acá, justo aquí en la mitad. Al unirse ahí el yodo a estos enlaces, resulta que me va a cambiar de color. Ya no va a ser amarillo, sino que me va a cambiar a un color morado fuerte, morado oscuro. Al hacer eso, al colocarle una muestra de Lugol, que está amarillo, y que me cambia morado, yo puedo ya dar la relación de que tenemos con claridad de que hay almidón en esa muestra. De tal manera que cuando lo observemos en el microscopio, todo aquello que contenga almidón, pues va a observarse de un morado oscuro. Realmente con la luz del microscopio se ve casi negro, pero dependiendo de la luz que yo le dé, puede variar, alcanzar a verse ese morado que observamos ahí. Entonces, eso me ayuda mucho, sobre todo los que están estudiando alimentos. Es una prueba que se hace, por ejemplo, en las leches, para probar si hay almidón como forma de aumentar o mejor, sí, agregarle agua a la leche, algo que no se debe hacer, pero digamos que una forma de controlar de que estemos consumiendo leche de buena calidad es que cuando le agrego Lugol no me cambie a morado, porque eso no significa que lo que hicieron fue un fraude y no me están vendiendo leche, sino es algo que tiene leche y almidón. Entonces, con la remolacha con eso no se podría hacer porque pues no tendríamos el cambio para poder hacer la observación. Eso solamente se hace es como para sustancias que sean claras. Ahí tendríamos que hacer con otro tipo de análisis. Observamos entonces en 4X, vemos diferentes células y ya empezamos a observar algo que es amarillo porque si aplicamos Lugol, igual que con la cebolla, pues los organelos se van a ver amarillos. Pero también observamos que hay ya coloración oscura, o sea que si tenemos amiloplastos, los que están almacenando ese almidón. Pasamos a 10X, pues ya no tenemos una visión tan grande, estamos reduciendo el área y observamos algunos organelos y claramente los amiloplastos que son de gran tamaño en comparación a los otros organelos. 40X observo mucho mejor la estructura, cómo están definidos cada organelo y si alcanzan a ver en las orillas, si se alcanza a ver ese color morado. Esos serían los amiloplastos. Aquí se ve muy clarito, depende realmente, es de la muestra, entre más delgada esté, pues más fácil de verlo así. Si yo tengo
una muestra un poco más gruesa, pues no los voy a ver tan separados, sino que por aquí voy a ver otra célula llena de amiloplastos, otra por aquí, entonces no se ve tan claro, pero pues el color morado pues me ayuda a distinguir que tenemos estos amiloplastos. Hay otra muestra que vamos a observar, es la elodea. La elodea es una hoja muy delgada de una planta acuática que se utiliza mucho en biología para que podamos ver esas células que constituyen esta hoja. En 4X pues vemos las líneas que constituyen estas células, pero no las vemos con claridad. 10X aumentamos tamaño, disminuimos el área a observar y empezamos a observar que en el interior hay algunas partículas verdes, pero no se observan bien qué es lo que está ocurriendo. 40X, fíjense en que sí vemos muy bien dónde inicia y dónde terminan las células. Observamos claramente la pared celular. Observamos el interior, recuerden que el interior de la célula se denomina citoplasma. Aquí no observamos tan claramente el núcleo, pero estos organelos verdes, ¿qué creen que sean? Tienen varios, cada célula, se dan cuenta, tiene varios. ¿Qué será? Cloroplastos, sí señora. Denis, como nos decía hace un momento, la elodea es una planta acuática. Entonces, todo esto verde que ustedes están viendo son los cloroplastos. Recuerden que los cloroplastos son los encargados de almacenar clorofila y en ella esta sustancia me permite, junto con la luz del sol, con el agua, hacer la fotosíntesis, a tomar ese dióxido de carbono y convertirlo en almidón. Entonces, ¿qué más qué observaríamos acá? Como ellos con la luz se deben activar para empezar a hacer esa fotosíntesis, después de más o menos unos 5 minutos, con la luz que le está dando el microscopio, que es una luz artificial, pero que la hoja y esos cloroplastos lo van a asumir como luz y es necesaria para hacer este proceso de fotosíntesis, van a empezar a ocurrir un proceso que se conoce como ciclosis. La ciclosis se da en cada uno de estos cloroplastos y lo que uno vería a los 5 minutos es que empieza a darse un movimiento giratorio continuo de cada uno de ellos y también los veríamos, si se dan cuenta aquí se empiezan a ver como una formación como en fila a lo largo de muy pegados a la pared celular, esa es la ciclosis. Entre cada uno de ellos va girando, haciendo como esa activación y al mismo tiempo empieza a moverse alrededor de la célula para hacer ese proceso, como les digo, de fotosíntesis. Otro organelo que veríamos sería los cromoplastos. ¿Qué almacenan acá? Básicamente es algo que me ayude con el color. Cromo es color. En el tomate es un color rojo. Con la luz del microscopio no se ve tan rojo, parece un poco más como café, pero pues es un cromoplasto. ¿Qué haríamos? También el tomate lo partimos por la mitad y de la parte de la pulpa, no donde están las semillas, las pulpitas, de ahí tomamos una muestra de más o menos unos 2 milímetros. Se coloca en el microscopio esa muestra, colocamos la laminilla, aquí no necesitamos colocar agua o un colorante, nada, solamente la muestra como tal. Se hace un poquito de presión y ya se observa en el microscopio. ¿Qué observaríamos? 4X, pues vemos las muestras de las células y vemos unos organelos que le dan ese color, pero no distinguimos tan claramente cada una de ellas. 10X, si alcanzamos a ver un poco mejor las células, realmente son hexagonales. Por acá está la muestra de una. Y en su interior vemos algo que contiene color. 40X, vemos la célula, vean que acá se alcanza a ver la pared celular. Esta es más bien como hexagonal. Y en el interior vemos un organelo que contiene unas pequeñas partículas de color como naranja en este caso, pero es rojo, le está dándose color, es un cromoplasto. Ahora veríamos ya no células vegetales, sino células animales. Las que vamos a ver a continuación son células que hacen parte de los seres humanos. Entonces, esta sería una mucosa bucal.
Las células que vamos a ver se conocen como células escamosas epiteliales y las encontramos dentro de nuestras mejillas, dentro de nuestra boca. Se tomaría una muestra con un copito, tocando el interior de la mejilla, suavemente, porque estas son, es un tejido de protección, están ahí nomás en la superficie de nuestra mejilla, como les digo, en el interior de la boca. Donde ese copito tocó la muestra de nuestra mejilla, tiene contacto ahora con la muestra, le colocamos una gota de solución salina. La solución salina debe estar en una concentración de 0.9, que es la solución isotónica para que se mantenga la célula sin que se dañe. Y le colocamos adicional un colorante para que las podamos visualizar. ¿Cuál es el colorante? Azul de metileno. Eso hoy hemos utilizado 2 colorantes. ¿Cuáles utilizamos? El Lugol y ahora el azul de metileno. Hubo muestras que no se requirió tinción. Después de esto se coloca la minilla y observamos. Entonces 4X vemos células, pero dispersas, no encontramos qué ocurre acá. 10X si alcanzamos a ver como unas escamitas. ¿Se acuerdan que les decía que se llaman células escamosas epiteliales? Tienen ese nombre porque parecen como escamas de peces. Pero no distinguimos claramente qué ocurre. Aquí en 40X sí la vemos solita. Si ustedes se fijan en su borde, no se ve tan grueso como en la célula vegetal, porque recuerden que las células animales no poseen pared, sino que poseen membrana. Y al tener esa membrana, pues es un poco más delgada y pues me va a permitir separar el interior con el exterior de la célula. Sí, Lina, para observar mejor los organelos es mejor utilizar un tinte. Dependiendo del organelo que queramos observar, se utiliza un tinte u otro. Pero los que observamos hoy son los que más se utilizan en el laboratorio. Lugol, azul de metileno, lo otro que se puede utilizar es safranina o fuchina, como colorantes para hacer una observación mejor a organelos. Si quieres hacer contrastes, toca utilizar 2 colorantes. Depende de la muestra, es más como dice Daniela, para resaltar el interior de la célula. Entonces vemos membrana, vemos el interior porque se distingue un azul un poco más oscuro. Al ser el interior, ese es el citoplasma. Y ese punto oscuro que estamos viendo el interior, ¿qué creen que será? Esto de acá. Sí, señora Lina, es el núcleo. Entonces aquí tendríamos esa observación de estas células de la mucosa bucal. Finalmente, vamos a observar células sanguíneas. Entonces, en el laboratorio no es que nos saquemos sangre, sino que esas muestras ya están preparadas con anterioridad. Simplemente lo que hacemos es observar las diferentes muestras que hay. Recordemos que en nuestra sangre se han distinguido comúnmente como 2 tipos de células, conocidas como glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los que llamamos comúnmente glóbulos rojos son los eritrocitos, son esas células que ven acá. Son circulares, casi cilíndricas, porque en su interior hay una hendidura, es decir, como un pequeño huequito. Y al observar al microscopio, las observamos en una gran mayoría. La gran mayoría de células en la sangre son eritrocitos. Esta es la muestra como se vería en el microscopio. Si se dan cuenta, hay unos puntos más rosados. En algunos se alcanza a distinguir esa hendidura que les acabo de contar. No sé si se la pueden ver, observar acá. Se ve que en esta célula un huequito blanco en la mitad, igual que en esta. Estamos viendo son los eritrocitos. Todos estos, que en su gran mayoría son este color rosado, casi fucsia, son eritrocitos. Función de los eritrocitos, pues recuerden que ellos son los encargados de llevar el oxígeno que está produciéndose en los pulmones, llevarlo al resto del cuerpo, almacenar dióxido de carbono, devolverlo a los pulmones para que a través de la exhalación salga del cuerpo. Es la función principal de ellos. El resto comúnmente lo llamamos glóbulos blancos, pero pues tienen claras diferencias y funciones que las diferencian las unas de las otras. Las plaquetas son las que nos ayudan, por ejemplo, cuando hay una herida, un corte, una cirugía, una fractura, son los que van a ayudar a hacer ese sellante para que no ingresen posibles bacterias o algo que me infecte la herida y que empiece a cicatrizar. Esas son las encargadas de acá.
Las otras las conocemos más como células inmunitarias, es decir, que nos ayudan a hacer esa primera protección contra infecciones, y dentro de ellas, pues, distinguimos también algunas funciones. Ejemplo, los neutrófilos, estos que tenemos acá, son los encargados de combatir las infecciones, porque ellos lo que hacen es ingerir los microorganismos y empezar a producir sustancias, básicamente son enzimas que van a destruirlos. Este es el tipo de glóbulo blanco que generalmente lo conocemos como fagocitos, porque se alimentan de los microorganismos. Linfocitos, ellos son súper importantes porque ellos, sobre todo los linfocitos T, guardan la memoria de cómo atacar ciertos virus o ciertas enfermedades. Es el ejército mayor, los más estratégicos. Por ejemplo, lo que estamos tratando de buscar ahora con las vacunas es que estos linfocitos adquieran la memoria de cómo atacar a este virus y lo puedan eliminar. Entonces, todos son súper importantes para desarrollarlos. Pero si ustedes se fijan en el interior, pues sí hay grandes diferencias. Entonces, cuando yo lo observe en el microscopio, esta imagen que ustedes les coloqué acá, nos va a ayudar mucho para distinguir una célula de la otra. Entonces se ven mucho más grandes y en el interior ya no se ve el espacio blanco que hablábamos de los eritrocitos, sino se ve un espacio morado un poco más fuerte. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Pues mirando esta imagen que tengo a este lado. ¿Quién me ayuda a decirme esta célula que está acá, qué tipo de glóbulo blanco es? Sí, líneas, ya son los que nos ayudan en parte a generar inmunidad. Obviamente todos trabajan al tiempo, pero los linfocitos son los que guardan esa memoria, sobre todo los linfocitos T, de cómo atacar ciertas infecciones, virus, bacterias, hongos que pueden llegar a afectar nuestro cuerpo. Bueno, ese que está acá, si ustedes se fijan bien, tiene 3 cabecitas. ¿Cuál tiene 3 cabezas? Esta de acá. Sería un neutrófilo. Ahora, por favor, miremos esta de acá. Esta que es más chiquitica, esta de acá. ¿Cuál creen que es? Son basófilos, sí, señor. Están acá constituidos. Listo, esa sería como la explicación de lo que tenemos en este momento. Importante para el desarrollo de esta práctica. Revisen la grabación, que más o menos en unos 20 minutos, media hora les estaré compartiendo. Pero en el protocolo de la práctica ya hay un video, que es este que está acá. Cuando ustedes vean el protocolo de la práctica van a ver este enlace. Ahí hay un video que generamos también los tutores, donde se da la explicación únicamente de la práctica 2 y de cómo se observan esas 5 muestras que les acabo de mostrar. Y en el informe lo que ustedes van a hacer es que tienen diferentes imágenes, aprovechen que están en PDF, en un momento se los comparto en Word, amplíenla y con la explicación que les di, colóquenme en qué tipo de célula es, si es procariota o eucariota. Si está dentro de las eucariotas, es importante que me digan, profe, es eucariota y célula vegetal, o eucariota, célula animal. Esos 2 tipos de célula. Tipo de tejido, pues yo también les explicaba dónde se encontraba, si era un tejido de protección, si esto se encontraba en el interior de las semillas, en el interior de una fruta, estaba en una hoja. Entonces qué tipo de tejido es, si es de protección y dónde se encuentra, y en la descripción es qué se observa. Yo me detuve claramente a explicarles qué organelos teníamos ahí, eso es lo que deben explicar en esta parte. Contestar las preguntas que están a este lado. Cuando se dice que esquematicen los glóbulos rojos, pues la idea es que hubieran dibujado, pero pues pueden tomar imágenes de las células, de los diferentes tipos de células, aquí donde se esquematice las formas, y aquí lo que deben hacer es pegarlas. Listo, muchachos, eso sería hasta este momento. Recuerden que pueden trabajar en grupos de máximo 3, pero debe ir aquí el nombre de los 3 para poderlo hacer. Aprovechen, por favor, estas 2 horas y media que le quedan para hacer su informe de laboratorio, para que no se les una con tanta cosa que tenemos ahora. Conozco que, pues, que no solo tienen biología, sino otros componentes, otras materias. Entonces, aprovechen estas 2 horas y media para, ya que tienen fresquitos los conocimientos, hacer este informe. Les voy a compartir nuevamente el informe, perdón, el acceso al grupo de Skype.
y el link de asistencia para que por favor lo vayan realizando. Hagan sus grupos si desean por ese grupo de Skype, hablen con sus compañeros a ver con quién se quieren hacer para poder hacer ese informe. Si no lo quieren hacer en grupo, recuerden que lo pueden hacer de forma individual. La plantilla en el grupo de Skype en un momento se los voy a compartir. Voy a dejar de grabar